Muy buenas tardes compañeros, licenciado. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juaderly Estuardo Gordiano López. Mi número de carnet es el 2017-01-7618. El lugar donde tuve la oportunidad de impartir mis prácticas fue en el Instituto Femenino de Educación Básica de Occidente y FEU Quetzaltenango. El informe de dicha práctica se centró en diferentes aspectos basados en las características sobre un maestro de educación física. Para la adquisición de conocimientos previos a realizar de un trabajo con alumnas de diferentes grados en el nivel medio, tomando en cuenta sus herramientas de trabajo, tales como la de evaluación y la utilización del CMB, para llevar a cabo las actividades programadas por el docente. Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia de la educación física representada para los estudiantes que cursan el nivel medio. Como ella y otras disciplinas del conocimiento contribuyen también con la formación para el estudiante en el componente de la clase de educación física del nivel medio que daré a conocer es la flexibilidad. Dice que la flexibilidad en la educación física puede ser definida como el rango de movimiento que tienen las articulaciones y la habilidad que tienen las articulaciones, valga la redundancia, de moverse libremente. Adicionalmente, también se refiere a la movilidad de los músculos, lo que permite más movimiento alrededor de las articulaciones. La flexibilidad varía entre los individuos, particularmente en términos diferencial, en el rango del músculo y de los músculos de múltiples articulaciones. En algunas articulaciones de la flexibilidad pueden aumentar hasta cierto punto, por decirlo así, o hasta cierto grado. De cualquier ejercicio que nosotros realicemos al momento de correr, por ejemplo, los estiramientos son un componente de ejercicio como común, ya sería lo normal, para mantener o mejorar la flexibilidad al momento de realizar algún tipo de deporte. Obviamente que tenemos que calentar, como por decirlo así, para que nuestros músculos no se ven afectados, para que todo esté bien. Ahora les daré a conocer lo que serían los 4 componentes de la flexibilidad. Tenemos lo que sería la movilidad, la elasticidad, la plasticidad y la maleabilidad. ¿Qué es la movilidad? Dice que es la propiedad que poseen las articulaciones al momento de realizar determinado tipo de movimiento. Bueno, dependiendo de su estructura morfológica. ¿Qué sería la elasticidad? Dice que es la propiedad que poseen algunos componentes de los músculos de por influencia de una fuerza externa, ya lo que sería afuera, que sería ya como que no por voluntad, sino como que un empujón. Es aumentado su extensión y longitud y retornando a su forma original, o sea, de cómo estaba antes. Ahora hablaremos sobre qué sería la plasticidad. La plasticidad dice que también es una propiedad que posee algunos componentes de los músculos y también a las articulaciones, de tomar formas diversas a las originales por efecto de fuerzas externas y permanece así después de cesar la fuerza, reformándose o deformándose, por decirlo así. Ahora, ¿qué sería la maleabilidad?
La maleabilidad es una propiedad de la piel de ser plegada repentinamente, con facilidad, retornando a su apariencia a lo anterior al, al reformar a la posición original, como por ejemplo lo podríamos mencionar como un elástico, de que lo podemos jalar, por decirlo así, y al momento de soltarlo vuelve a su forma normal. Ahora hablaremos sobre la importancia de la flexibilidad. Dice que la flexibilidad es el grado de movimiento de una parte del cuerpo y como también la elasticidad de los músculos involucrados en la ejecución de un movimiento, mientras que se conoce como estiramiento. Dice que es el movimiento de la articulación como del músculo también. Los ligamentos y los tendones. Eso, durante todo eso, nos lleva a obtener la flexibilidad. Nos beneficia por muchas formas. Como por ejemplo, dicen que elimina el ácido láctico, evitando con esto el dolor y la fatiga en los músculos. Mejora el balance y la buena postura en la vida también cotidiana o diaria, por decirlo así. Dice que reduce el estrés y fomenta la relajación. También previene el riesgo de lesiones durante el ejercicio cotidiano que uno realiza todos los días. Dice que es muy importante que antes de un estiramiento realicemos un calentamiento de 5 a 10 minutos, como por ejemplo trotar, ir en bicicleta, movimientos normales. Ahora les hablaré un poquito sobre mi experiencia sobre la práctica de observación de nivel medio. Pues durante la práctica de observación que tuvimos este año, pues fue, como le había comentado hace rato, fue del nivel medio. Pues tuve la oportunidad de impartir mis prácticas en el Instituto Femenino de Educación Básica de Occidente y Febo, Quetzaltenango. Pues resulta que en el primer día de práctica tuvimos una buena experiencia, porque el profesor durante su clase, su primera clase, nos incorporó a su clase, por decirlo así. Nos pidió que nosotros estuviéramos ayudándolo. Aquel nos dio como que ideas de cómo poder dar clases al ¿cómo se llama? Al nivel medio. Y pues nos presentó tal como formalmente como profesores de educación física. Fue una experiencia muy bonita, por decirlo así, que al realizar nuestra práctica y durante todo este lapso que hemos tenido de estas 7 semanas que tuvimos, el docente de esa institución nos tuvo mucha confianza, que hasta nos decía que podíamos dar una clase por cada día, por cada semana, por decirlo así, que es como que nos ayudó a quitarnos el miedo que teníamos, o una falsa creencia de cómo se sentirá impartiendo clase en el nivel medio, cómo hay que hablarles a las señoritas, ya que a nosotros nos correspondió darles clases a señoritas, ya que es muy diferente dar o impartir clases a solo
solo alumnas que estar con alumnos o estar en una escuela donde sea mixto. Es muy diferente porque hay alumnas que no participan mucho cuando hay niños, pero en este caso pues todas las alumnas participaban, todos daban su idea. La clase que el docente daba era muy constructivista porque no era tradicional. Aquel daba la oportunidad de a sus alumnas a que aporten ideas, a que se desenvuelvan, y sí fue una muy buena experiencia. A continuación les explicaré un poquito sobre la guía número 5, que se trató de una serie de encuestas para el docente que, que como por ejemplo, cómo, cómo es el proceso de la evaluación de los estudiantes que aquel daba. Nos comentó que el proceso de evaluación que aquel daba era acumulativa. En cada clase el estudiante acumulaba sus puntos de manera de su participación, por ejemplo, que antes dice que eran de 60 puntos a 50 puntos, y pues esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que le realizamos era de qué dificultad encontraba. Pues que a la hora de cada bloque, por decirlo así, la dificultad que normalmente encontraba en su sistema es que hay actividades que como que se traslapan al momento de realizar cualquier actividad que aquel tenga, o más que todo si tiene algún tema muy importante que impartir. A veces hay actividades por parte de la escuela que traslapan justamente en cada curso que aquel tenía. Entonces es una dificultad que aquel tenía. ¿Qué actividades que realizaba? Pues normalmente era una observación directa, y los estudiantes en la mayoría pues una evaluación normal, ya solo aquel veía cómo realizaban sus actividades. Y la siguiente pregunta era de qué instrumentos de evaluación utilizaba. Aquel normalmente utilizaba la lista de cotejo, que también tenía la tabla de mediciones, eran los que más utilizaba. La siguiente pregunta era ¿cuáles son los beneficios de utilizar el instrumento? Decía de que no radica en criterios del docente. Algunos criterios tenían sus fundamentos científicos o experiencias de otros grupos. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las dificultades que encuentra utilizar el instrumento? Que en algunos casos que sucede que las tablas de medición que se pueden utilizar son adecuadas a otro nivel. Entonces, dice que lo adapta de acuerdo a la situación en la que nos presenta. La siguiente pregunta es ¿algún consejo que pueda dar para agilizar el proceso de evaluación del estudiante? En eso entonces el docente dijo que así estaba bien, que no, que estaba haciendo todo bien, adecuadamente. En la segunda parte de las preguntas que le realizamos al docente también teníamos lo que era de que si recibían capacitaciones para impartir las clases de educación física, y aquel decía de que sí recibían actualmente. Pues la Dirección General de Educación Física era lo que sí les impartía lo que serían las capacitaciones. Siguiente pregunta, ¿en qué temas ha recibido capacitaciones? Pues él nos comentó que recibía de técnico deportivo, de enseñanza, de evaluación y entre otros. La siguiente pregunta era de cuáles son los mayores retos a los cuales se enfrenta un maestro de educación física en la actualidad. Pues como que él mencionaba, pues sí, en una de todas esas serían la falta de materiales, falta de área para poder realizar la educación física, por decirlo así, pero sí serían más las faltas de materiales.
Y por último, la última pregunta era que si consideraba que su clase era constructivista. Y nos comentó, nos dijo que sí era constructivista, que no era tradicionalista. Y como nosotros vimos de que sí era muy constructivista, dejaba a sus alumnas los dejaba a que aquellas que aportaban ideas. Aquel no era muy como que tipo tradicionalista, pues aquel sí era más constructivista. Y sí, en conclusión, pues como resultado a la clase de observación se pudo ver que sí existía mucha relación entre el docente y las señoritas, ya que pues ellos trabajaban en equipo, se involucraban para realizar ciertos ejercicios, actividades. Por otra parte, pues la puntualidad y es un punto muy importante. Así tuvieron la oportunidad de recibir las clases compartidas completa. En la práctica de observación pues se pudo apreciar el trabajo y el uso de herramientas, metodologías, técnicas para el desarrollo de temas designadas en el nivel medio, la utilización del CNB, la planificación y la correcta actitud y entrega de un maestro de educación física. La práctica de observación es un gran beneficio para nosotros como futuros docentes de educación física, ya que aprendemos en cómo poder trabajar ante los estudiantes, como qué formas organizativas utilizar, métodos de guías, programáticas, entre otros, para poder controlar a los estudiantes, trabajar de una mejor manera, siendo así una gran experiencia y un aprendizaje en cómo ya nos podemos asociar con los estudiantes. De la mismísima pluma de Miguel Ángel Asturias, Alfredo Vallecalvo, David Vela y José Luis Barcárcel, la música de José Castañeda. Esto va para la tercera.